Amén. Hoy quiero hablarte de un tema que es muy común que nosotros vivamos situaciones en nuestra vida donde de repente en nuestro caminar con Dios podemos llegar a cuestionar la obra de Dios. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero a lo mejor con lo que te voy a decir vamos a poder ir conectando más unos a otros y entender la idea de lo que te quiero expresar. Una frase muy común, por ejemplo, que muchas personas se emplean hoy en día cuando ven algo suceder en la vida de una persona o ven algo milagroso, algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Una frase muy común que emplean aún cristianos es la siguiente: eso no es de Dios. No sé si has escuchado algo así alguna vez. De repente hay personas que ven algo pasando en la vida de una persona, algo pasando en su vida y luego es muy común que inmediatamente, sin pensarlo muchas veces, juzgan la situación y dicen eso no es de Dios. Sobre todo cuando es algo que no están impuestos a ver, que no están impuestos a convivir con ello. Pero algunos, hoy en día, cristianos y no cristianos, son más temerarios y se atreven a decir, no solo dicen eso no es de Dios, algunos se atreven a decir eso es del diablo. No sé si alguna vez has escuchado alguna expresión similar como esta. ¿Sí? Ven una sanidad, ven una manifestación del Espíritu y inmediatamente salen estas palabras de su boca. Yo recuerdo cuando yo empecé en los caminos de Dios, había personas que sintieron enojo y molestia porque mi hermano, algunos amigos, pero sobre todo familia, porque nosotros estábamos buscando de Dios, porque íbamos a una iglesia cristiana. Entonces hubo personas que empezaron a decir, eso es una secta. Es muy fácilmente la gente dice cosas como estas, ¿no? Sin saber muchas veces lo que está diciendo, porque estoy seguro que muchas personas que juzgan algo y de inmediatamente ponen el título de secta, no saben lo que significa o lo que es una secta. Solamente lo dicen porque lo han escuchado, porque alguien lo dijo, ¿verdad? Porque alguien les dijo que eso era, pero no saben lo que es una secta. Pero yo recuerdo que una de las cosas con las que nos decían era, es una secta. Yo recuerdo que había personas que decían, pues que era algo malo, pues que no era algo de Dios. Esto es algo muy común todavía aún en nuestros días. Ahora, de repente somos muy dados los seres humanos a juzgar algo inmediatamente, a, a veces sin conocimiento, eh, etiquetar a alguien o algo, ¿verdad? Algo que esté pasando. Pero hay dos peligros que corren aquellos que se apresuran a cuestionar, en este caso sí, la obra de Dios. El primer peligro es el extremismo religioso. A veces es el extremismo religioso el que nos lleva a sentarnos en la silla en la iglesia y estar juzgando todo lo que pasa en la reunión o en una reunión o en un lugar. Porque el extremismo religioso, sobre todo hay un extremismo religioso que es el que no cree en el mover poderoso del Espíritu Santo en estos tiempos. Y estas personas extremistas religiosas son dadas a cuestionar obras que muchas veces Dios está realizando en la vida de alguien. Yo recuerdo una historia que escuché, yo no sé si fue real o no, ¿verdad? Por ahí la escuché. En una ocasión de dos personas que fueron a una iglesia. De esas dos personas, una persona era muy escéptica, muy incrédula y cuestionaba, no creía en el mover del Espíritu. Entonces, cuando llega a la reunión, su corazón ya iba predispuesto, porque no creía que algo podía pasar. Cuando va con su compañero a la reunión y están en medio de la reunión, el predicador
invita a la presencia del Espíritu y empieza el mover del Espíritu en ese lugar, Dios a hacer cosas. Y les dice, cierren sus ojos. Y cierran sus ojos, pero este incrédulo está ahí incrédulo y está el otro compañero a un lado de él. Y de repente, como es incrédulo, como está predispuesto, como cerró su corazón, de repente le dice al compañero, hey, puras mentiras esto, ¿verdad? No pasa nada aquí, puras mentiras. Pero le quiere codear y no lo siente que está al lado de él. Entonces, hey, hey, así en voz baja, porque pues imagínense, lo oyen todos los demás, ¿verdad? Y como no responde el otro ni nada, abre sus ojos, y cuando abre sus ojos, el otro cayó al suelo por la presencia de Dios. Entonces vemos en un mismo lugar dos personas, una persona que tiene un corazón cerrado a que Dios puede hacer algo y otra persona que abrió su corazón. A veces es esos conceptos religiosos que tenemos en nuestra mente que pueden llevarnos a no creer en el mover del Espíritu. Hace algunos años, por ejemplo, había algunas iglesias que para las cuales el poder, por ejemplo, tener un tiempo de adoración como el que tenemos nosotros aquí en la iglesia, con músicos, con una guitarra eléctrica, con una batería, con un teclado, era algo que decían que era del diablo. En iglesias, eso es del diablo, o sea, porque para ellos eran himnos, solamente himnos lo que podías hacer. O sea, tener un ruido de alabanza, de celebración y de júbilo era algo que decían es del diablo. Y a veces son esos conceptos religiosos extremistas muchas veces que hace que muchos no crean en el mover del Espíritu de Dios. Otra causa que a veces nos apresura a cuestionar la obra de Dios o lo que Dios está haciendo es la ignorancia de cómo obra Dios. La ignorancia de cómo obra Dios y cómo Él puede llevar a esas personas, o cómo esta ignorancia, mejor dicho, puede llevar a estas personas a ser engañados por falsos profetas. Ese es el otro extremo, ser engañados por falsos predicadores o falsos sanadores que atribuyen a Dios cosas que Él no ha hecho. Repito, ese es el otro extremo, ¿no? Hay personas que ignoran tanto cómo Dios obra que fácilmente son engañables, ¿verdad? Y cuando en muchos casos sí quiero decir que esto sí termina siendo obra del enemigo, ¿sí? Obra del diablo, ¿sí? Entonces tenemos que ni caer en el extremismo religioso de no creer que Dios pueda hacer cualquier cosa, pero tampoco ser ignorantes de cómo obra Dios, de cómo se mueve Dios de acuerdo a lo que enseña la palabra. Por estos dos peligros es tan importante que sepamos cómo podemos estar seguros de que la obra que está llevándose a cabo es obra realmente de Dios. Eso es bien importante. Y esto es para que no caigamos en el juicio equivocado que puede llegar a llevarnos a negar una obra que Dios realmente está haciendo, pero tampoco queremos caer en el engaño del enemigo que por nuestra ignorancia nos arrastra por el camino del error. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Cristo mismo enfrentó los cuestionamientos sobre si las obras que Él hacía eran de Dios o eran del diablo. Cristo mismo enfrentó esto. Y me gustaría que juntos veamos un pasaje y con la dirección del Espíritu Santo hoy aprendamos cómo podemos estar seguros de que la obra es de Dios y no caigamos en el juicio que nos lleve a negar lo que Dios está haciendo cuando realmente Dios está haciendo algo. ¿Sí me explico, iglesia? Vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo esta mañana y vamos a leer San Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30. San Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30. Si te gusta buscar en la Biblia y tenerla ahí, ábrela por favor. Si quieres, si no traes Biblia y quieres leerlo, aquí en la pantalla va a estar la Reina Valera, la revisión 95, es la traducción que voy a utilizar hoy. ¿Ya estamos, iglesia? ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso. Entonces le llevaron a un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, ¿qué dice ahí? Está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice la palabra de Dios. Miren, este es un tiempo, cuando sucede esto, ¿verdad? Este es un tiempo de mucha oposición contra Cristo. Puedes leer en los evangelios, en este capítulo, que es un ataque tras otro contra el reino, contra la predicación del evangelio que está llevando a cabo Jesucristo aquí en la tierra. Y esto nos enseña que la obra de Dios siempre ha sufrido ataque por parte del diablo. Él siempre intentará poner en duda la veracidad del amor, del poder, de la gracia y cualquier obra que Dios está haciendo para bendecir a los que le buscan. El diablo siempre va a llegar y va a decir: esto no es cierto, esto no es de Dios, esto no está bien, o esto no está pasando, ¿verdad? O no es así. Siempre intentará desvirtuar la verdad que se está enseñando, lo que Dios está haciendo. Él siempre querrá robar, porque ya veíamos la semana pasada que Él es ladrón. Él vino a hurtar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje vemos a un Cristo injuriado por los fariseos, blasfemado por los fariseos, y algo gravísimo: los fariseos están acusando a Cristo de ser del diablo. Ellos están emitiendo un juicio y diciendo: esto lo hace por obra del diablo. Entonces, si Cristo enfrentó todo eso, cuanto más nosotros que le seguimos y le servimos, vamos a enfrentar juicios como este. Pero también es importante que nosotros nos cuidemos de no caer en estas declaraciones que muchas veces son, repito, fundamentadas en nuestros conceptos religiosos o en la ignorancia de cómo obra Dios. Ahora, ¿cuál era la obra milagrosa que provocó este ataque tan feroz y este cuestionamiento tan tremendo contra Cristo, que lo llevó a afirmar que era la obra del diablo lo que Cristo hacía? Es lo que dice el verso 22 al 24. Vamos a estar este día leyendo mucho este pasaje. Vamos a estar viéndolo parte por parte para extraer de ahí lo que la palabra de Dios nos está enseñando esta mañana. Dice el verso 22, otra vez lo leo. Entonces le llevaron a un endemoniado. Fíjense, este hombre era endemoniado. El poder del enemigo estaba controlando su vida a través de demonios. Y estos demonios habían provocado que esto se reflejara en su vida con ceguera, y él era mudo. Era ciego y era mudo por los demonios, por el poder del maligno atacando su vida. Y dice la palabra que Cristo lo sanó. Verso 22, lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, era comprobable. Él veía y él hablaba. Jesús liberó a un hombre endemoniado, y esta liberación trajo sanidad a este hombre que era ciego y mudo a causa de la obra del maligno. Es un milagro, un gran milagro lo que está aconteciendo ahí, algo maravilloso. Pero esta obra milagrosa del Señor provocó dos reacciones de quienes fueron testigos de la manifestación del poder de Dios. Por un lado, dice el verso 23, toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Esa es la primera reacción. La gente que estaba ahí, había gente que decía, estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Estaban asombrados. Primera reacción de esta gente era asombro, pero al mismo tiempo tenían esperanza. Cuando habla de que si era el hijo de David, está hablando de la esperanza, porque esperaban al Mesías. La gente se impresionó
al ver la obra de Dios en la vida de este hombre que era ciego y mudo, que estaba en esta condición a causa de la obra del maligno. Ahora, seguramente muchos de esos gente que estaba ahí lo conocían a este muchacho, a esta persona endemoniada que fue liberada, o cuando menos lo habían visto su padecimiento, habían visto su sufrimiento y habían visto cómo esto afectó su vida, porque tal vez esta persona era rechazada por muchos, no tenía tal vez un trabajo, no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo era su situación económica, pero de que tenía afectación, tenía afectación. Y al ser sanado por Jesús y ellos ser testigos de esta obra maravillosa, obviamente primero se asombraron y después se llenaron de esperanza. Ellos se llenaron de esperanza, tenían la esperanza de que Dios podía hacer algo también por ellos. Dios podía cambiar sus vidas. Dios podía hacer realidad ese milagro que tal vez muchos estaban esperando, porque vieron el poder de Dios manifestado en este endemoniado. Hermanos, la obra de Dios causa asombro entre los que anhelan y necesitan que Dios haga algo en sus vidas. Cuando una persona viene con un corazón dispuesto buscando a Dios y ve el poder de Dios manifestarse, esto causa asombro a su vida y esperanza también. La obra de Dios causa esperanza en aquellos que anhelan un cambio, en aquellos que necesitan que Dios haga algo por ellos, o aquellos que necesitan un milagro de parte de Dios. Pero también provocó otra reacción en otro grupo más pequeño de gente, pero que ahí estaban, en los fariseos. Este milagro provocó enojo y cuestionamiento de los religiosos. Fíjense qué curioso, ¿no? Los religiosos debían ser los primeros en celebrar la obra de Dios, pero parece que no les gustó. Los fariseos estaban enojados porque Jesús ya era una amenaza para ellos. Tenían celos de Jesús. Tenían temor de perder sus privilegios. Jesús amenazaba sus privilegios. Jesús amenazaba su comodidad. Jesús amenazaba su control sobre la gente. Jesús amenazaba sus tradiciones. Y Jesús amenazaba sus costumbres. En aquellos años cuando a mí me dijeron, es que es una secta donde tú vas, las personas estaban enojadas por sus tradiciones. Ese era el origen. Es que ya vas a dejar la religión de tus padres, vas a dejar tus tradiciones. No estaban viendo el cambio que Dios estaba haciendo en mi vida, la obra milagrosa, porque ¿sabes que una vida cambiada es un milagro? Es un milagro. Y en vez de alegrarse, en vez de dar alegría, estaban enojados. Eso pasa con los religiosos que se sienten amenazados. Para los fariseos, su religión era más importante que la misericordia, al parecer, ¿verdad? Por lo que vemos ahí. Para los fariseos, su religión era más importante que el amor, que la compasión de Jesús por los perdidos. En vez de gozarse por este hombre que era libre y aparte sano de la ceguera y de ser mudo, están enojados. Estaban furiosos. Porque para los fariseos, para estos fariseos, no para todos, para estos fariseos, su religión era más importante que las personas. Yo siempre le digo a los hermanos que sirven en la iglesia, nunca olvidemos que las personas son más importantes que lo que hacen o que lo que cualquier otra cosa. Las personas son más importantes. Porque Jesús nos llamó primero a mostrar amor, a amarnos unos a otros. Y por eso estaban furiosos y cuestionaron a Jesús y se atrevieron en su ceguera, en su molestia, se atrevieron a afirmar que Jesús echó fuera a los demonios por el poder del diablo. Fíjense qué tremendo. Ahora, la respuesta de Jesús
aparte de ser contundente, nos deja una enseñanza respecto a cómo podemos estar seguros de que la obra es de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios respalda esa obra? Y quiero que veamos algunos argumentos que utilizó Jesús en ese momento para contestarle a estos hombres religiosos. Primer argumento. Primer argumento para probar que la obra es de Dios y no del diablo. Jesús les dijo: la fidelidad dividida destruye. Verso 25 y 26, ahí les dijo esto. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús les dice en pocas palabras: la fidelidad dividida destruye. Es un principio para nosotros también que nos enseña. Jesús afirma que la obra es de Dios, haciendo alusión a algunos principios universales. El primero es el que les menciono: un reino dividido se autodestruye. Por eso es tan importante que mantengamos la unidad en la iglesia, porque la división destruye. Este es un principio que aplica en muchas áreas de nuestra vida, en todo grupo, en todo equipo. La fidelidad dividida destruye, la división destruye. Nos estamos autodestruyendo cuando participamos con la gente que causa división. Pero esto también aplica, en muchos ámbitos, ¿no? También aplica en nuestro país, por ejemplo. Es un principio universal. ¿Cuántas veces no decimos: es que México, y que tiene recursos, tiene esto, tiene playas, tiene siembra, tiene diferentes climas, tiene tierra buena? ¿Por qué México no progresa? Porque si conoces, a mí me encanta la historia de México, ¿eh? Yo he leído la historia de México desde hace muchos años. Si tú lees la historia de México, México es un país que siempre ha estado dividido. Siempre ha habido división. Siempre. Y un reino dividido se autodestruye. Dios nos enseña como cristianos que necesitamos contribuir a la unidad. Ese es nuestro llamado. Porque nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros no somos ya de esta tierra. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía es celestial. Somos hijos de Dios. Estamos aquí con un propósito de parte de Dios, pero nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra naturaleza es diferente ahora que tenemos a Cristo. Entonces nuestra naturaleza, el Señor nos ha sembrado esa naturaleza que nos habla de la importancia de contribuir a la unidad. No debemos participar de la división, porque a la larga esto traerá mal a nuestra nación, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, a cualquier lugar donde estemos, donde haya más de una persona. Entonces Jesús dijo: un reino dividido se autodestruye. Pero usó otro principio universal para hablar de esto. Dijo también: una casa dividida no permanecerá. La familia, no estoy hablando de una casa dividida, pues ¿qué se va a dividir esta pared de aquella? No, ¿verdad? La casa somos los que la componemos, ¿verdad? Los integrantes de esa familia. Una familia desunida desaparece o se derrumba. ¿Cuántas familias se han terminado por la desunión? Yo no sé si tú vienes de una familia desunida, donde tal vez no frecuentas a los familiares, o vienes de una familia destruida, un matrimonio destruido, una relación destruida.
Ahí está el ataque del diablo ahorita, en la familia. Tenemos que entender que necesitamos luchar en el poder de Dios por la unidad de nuestra familia. Porque una casa dividida, dice el Señor, es un principio, no permanece. Cuando el matrimonio están peleando, no hay confianza, esa familia tarde o temprano va a derrumbarse. Es una familia que si no hacen algo y no salen de eso, van directo a la destrucción. Por eso hay tanto divorcio hoy en día. Es más, ahora los novios ya llegan con la predisposición de que se van a divorciar si no funciona. O sea, ya desde el principio ya no van con una sola visión de vivir para siempre. Ya cada día el concepto del matrimonio para toda la vida, el diablo ha intentado quitarlo y borrarlo, ¿verdad?, de la mente de la gente, para que la gente no llegue pensando que va a ser para toda la vida. Por eso dice la palabra, tenemos que ser una sola carne para que nuestro matrimonio y nuestra familia permanezca y no se derrumbe. Y ese es un trabajo diario del matrimonio. Bueno, pero no es viernes de matrimonios. Voy a seguir con el tema, ¿no? Así que si queremos construir algo fuerte, que perdure y que nos dé gran alegría, necesitamos ser fieles los unos a los otros. Cuando somos fieles los unos a los otros, estamos siendo fieles a Dios y estamos llevando a cabo la obra de Dios, hablando en la iglesia o en la familia cristiana. Si tú y yo somos fieles los unos a los otros, estamos llevando a cabo la obra de Dios, estamos siendo fieles a Dios. Entonces Dios nos ha llamado a trabajar por la unidad, Dios nos ha llamado a servir juntos. Cuando hacemos esto, cosas maravillosas suceden, porque Dios obra en la unidad. ¿Sabías que la división es obra del maligno? Él es destructor. La división es obra del maligno. Él quiere destruir. A diferencia de Dios, Dios se manifiesta en la unidad porque Dios quiere construir. El diablo obra en la desunión porque el diablo quiere destruir. Así que quien dice ser de Dios y servirle, no opera en contra de la obra de Dios. Le está diciendo Jesús a los fariseos. Quien dice ser de Dios y servirle, no opera en contra de su obra. Solo el diablo opera en contra de la obra de Dios. Por eso él liberó al endemoniado. Porque el demonio en su vida era obra del maligno y él vino a deshacer las obras del maligno. Amén. Segundo argumento que utilizó Jesús para hablarle a los fariseos que estaban cuestionándolo. Es ilógico que alguien que dice conocer a Dios niegue a Cristo y sus obras. Es ilógico. Verso 27 y 28 él dijo: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué dijo? El reino de Dios. En la Nueva Versión Internacional, estos versículos nos aclara, la traducción Nueva Versión Internacional nos aclara que al referirse de vuestros hijos, está hablando de los discípulos de los fariseos que oraban para expulsar demonios. Entonces cuando él dice, ¿por quién lo echan vuestros hijos?, está diciendo, ¿por quién lo echan sus discípulos? Que eran los que iban y oraban para echar fuera los demonios cuando la gente tenía este problema. Jesús les dice que esos discípulos de los fariseos echaban fuera demonios haciendo la obra de Dios en contra del enemigo. Y dice que él también hacía lo mismo porque vino a hacer las obras del reino de Dios. Es ilógico entonces que alguien que dice conocer a Dios niegue a Cristo y niegue sus obras. Jesús le dice a los fariseos que negar a Cristo es ilógico porque él está peleando contra el mismo enemigo que lo hacen sus discípulos al echar fuera demonios.
O sea, somos del mismo equipo, haciendo la misma obra en contra del maligno. Y Dios, si Cristo, si Cristo fuese o hubiese sido un mentiroso o un engañador, ¿ustedes creen que Dios le habría dado su poder a Cristo? Obviamente no. Dios no respaldaría con su poder a un mentiroso o engañador. La Biblia enseña que los falsos profetas son conocidos por sus frutos. Así también los hombres de Dios son conocidos por sus frutos. Cristo no era ningún mentiroso ni engañador. Quienes realmente conocen a Cristo y le sirven, tienen su respaldo. Y lo que hacen dirige a las personas hacia Cristo, no hacia otra persona. ¿Cómo podemos saber si alguien no está viniendo de parte de Dios a hacer estas obras? Generalmente alguien que no está sirviendo a Dios al hacer esto va a dirigir a las personas hacia un Dios falso o hacia una persona, hacia un sanador o hacia un hacedor de milagros que no viene de parte de Dios, para que lo idolatren, para que lo sigan. Cuando alguien realmente sirve a Dios y le conoce, no va a dirigir a las personas hacia una organización humana o hacia una religión, ni a ningún otro Dios. Los va a dirigir siempre su mirada hacia Cristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el sanador. Cristo es el que echa fuera demonios. No son las personas, no es una religión que tiene la fórmula. Cristo es el que hace la obra. Así que quien realmente sirve a Dios y es usado por Él, no niega a Cristo, por el contrario, le da la gloria y dirige a las personas hacia Él. Eso le está diciendo Cristo a los fariseos. El tercer argumento que utilizó: quien llega para deshacer las obras del enemigo, primero le ata en el poder de Dios. Verso 29 dice: pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Yo busqué la palabra atar en el diccionario y atar significa dejar sin libertad de movimiento o capacidad de acción. O sea que primero hay que llegar y dejarlo sin libertad de movimiento o capacidad de acción. Eso es atar. La Biblia enseña que Cristo ya ató a Satanás y ha tomado su propiedad al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Es un enemigo derrotado. Antes de eso el mundo era como la casa del enemigo. Él hacía y deshacía antes de que Cristo le venciera en la cruz. Ahora el enemigo sabe que está derrotado y sabe que es el destino que le espera el día que Cristo regrese por su iglesia. Así que cualquier obra que el enemigo haya hecho o esté haciendo en esta tierra puede ser deshecha por el poder de Dios. En la viña creemos que cuando Dios obra y se manifiesta, Dios puede hacer cualquier cosa que sea para edificación y bendición de quien lo recibe. Dios puede hacer cualquier cosa que necesite una persona. Cualquier tipo de esclavitud al pecado, cualquier enfermedad, cualquier posesión demoníaca, cualquier acechanza, cualquier fortaleza, cualquier mentira que son parte de las obras del enemigo, son deshechas por el poder de Dios. Él puede hacer esto y más. Cristo irrumpió en esta tierra hace más de 2000 años para deshacer las obras del maligno. Así que Él no puede hacer milagros por obra del enemigo como lo afirmaron los fariseos, porque Él vino a deshacer las obras de maldad del enemigo. Y a sus hijos, ahí va la buena noticia, nos ha dado su poder y nos ha dado autoridad
para deshacer las obras del enemigo. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú crees que Cristo te ha dado poder y autoridad para deshacer las obras del enemigo? Sí. El enemigo sigue obrando, sigue esclavizando, sigue trayendo mal a las personas, pero el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para deshacer las obras del maligno. Tenemos poder y autoridad para atar al enemigo que está causando mal a esas personas. Lo único que Dios nos pide como hijos de Él es creer en aquel que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Es lo que Él nos pide. Así que quien realmente sirve a Dios y es usado por Él, deshará en el poder de Dios las obras de maldad. Y para eso primero va a atar al maligno con la autoridad que Dios le ha dado. Dios te ha dado autoridad para atar al enemigo. Hay muchos cristianos que parece que le tienen miedo al diablo. Hay muchos cristianos que piensan que el diablo tiene tanto poder que no pueden hacer nada contra él. El diablo está derrotado, iglesia. Tú tienes poder para atarlo y deshacer sus obras. Tú tienes autoridad de parte de Dios para orar por los enfermos, por los afligidos, por los que están encadenados a algo, y en el nombre de Jesús orad por la libertad de esas personas, por la sanidad. Los hijos de Dios tienen esa autoridad. Y el último argumento que quiero tocar hoy, que Jesús utiliza en este pasaje para contestarle a los fariseos que lo estaban acusando de hacer obras por mano del enemigo. Quien sirve a Dios está con Él y recoge, no desparrama. ¿Ok? Quien realmente sirve a Dios está con Él y recoge, no desparrama. ¿Qué significa esto? Esto es muy sencillo. Jesús dijo dos realidades que necesitamos tener bien presentes. La primera es que una persona o está con Él o está en su contra. O estamos con Él o estamos en contra. Con Dios no hay medias tintas, ¿eh? No hay punto medio. O eres o no eres. O estás o no estás. No puedes tener un pie allá y otro pie acá. O eres o no eres. O estás con Él o estás en contra. O estás recogiendo o estás desparramando. Estamos con Él cuando le buscamos con todo el corazón, cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando obedecemos a Él, cuando trabajamos para Él, estamos con Él. Una persona no está con Él cuando anda en incredulidad, cuando no le cree. Imagínate que tú un día necesitas algo y vas y le pides algo a alguien que no cree en lo que le estás pidiendo. Y tú te irías confiado, confiada, creyendo que va a hacer lo que le pediste cuando no cree en ti. Yo creo que no, porque es una señal de que no está contigo. No puedes confiar. No puedes confiar. O estamos con Él o estamos en contra. Una persona no está con Él cuando anda en incredulidad, cuando no confía en Él, cuando anda en desobediencia, cuando no cree a Dios y su palabra, cuando no le sirve. Pues realmente estaremos con Él, ¿no? O estamos o no estamos. Porque Jesús dijo lo siguiente: el que con Él no recoge, desparrama. El que no junta para Dios, el que no suma y multiplica para Dios, el que no construye, el que no da fruto para Dios, entonces desparrama, dice Jesús. Esto es que opera en contra de lo que Dios está haciendo. Cuando una persona critica a los que sirven, murmura contra los que sirven, chismea dentro de la iglesia, no está recogiendo, está desparramando. Hay muchos que critican y no hacen. Yo lo haría mejor. Pues tal vez, pero pues ahí estás sentado. Qué bueno que lo harías mejor, pero no estás haciendo nada. Estás desparramando entonces. Y el que desparrama
por lo general divide. El que desparrama, por lo general murmura. El que desparrama, por lo general critica a los que hacen sin él hacer nada o muy poco. El que desparrama es Contreras, no por apellido. Es Contreras a lo que Dios está haciendo, es contrario a lo que Dios está haciendo. Porque por lo general toman la actitud que toman los fariseos. En vez de alegrarse por el endemoniado libre, se enojan y critican y juzgan. Es lo que hacían los fariseos. No juntaban, desparramaban. Así que con Dios, como te decía, no hay medias tintas. O eres o no eres, o estás o no estás, o recoges o desparramas. No puedes ser neutral con Dios. No, es que yo aquí soy neutral. No, con Dios no hay neutral. O soy o no soy. Los que colaboran en la obra de Dios, los que sirven a Dios, están con Él y recogen con Él. Ahora, aquí no es suficiente con evitar el mal. Los que colaboran con Dios en su obra hacen el bien constantemente porque saben que si no recogen, desparraman. Así que todo hombre o mujer de Dios no se mantiene neutral. Todo hombre o mujer de Dios está con Él y recoge con Él. Y se goza con los que recogen también. Quiero terminar con esto. Tengamos cuidado de no juzgar erróneamente lo que Dios ha hecho o está haciendo. Y otra cosa bien importante, estemos abiertos a las grandes cosas que Dios puede hacer. Cuando Dios está, cosas maravillosas pueden suceder. Hace años, una persona fue a una iglesia diferente a la Viña y regresó y me dice, no, es que me voy a, bueno, no me dijo a mí, le dijo a algunas personas que me compartieron que se iba a ir a esa iglesia porque en esa iglesia sí estaba el mover del Espíritu, por cosas que sucedían y que vio. No voy a decir qué cosas ni si está bien o no, ¿verdad? Porque caería en no quiero caer en lo que estamos hablando ahorita. Pero venía diciendo eso. Entonces, cuando me platicaron esto a mí, yo le dije, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios en la viña. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y cada domingo y cada reunión aquí hay más de 2 o 3 congregados en su nombre. Así que yo creo que el Espíritu de Dios está aquí. Yo creo que el Espíritu de Dios cada domingo está aquí. Y yo creo que cuando Dios está aquí, cosas maravillosas pueden suceder. Y yo le dije, si el Espíritu de Dios no estaría aquí, yo soy el primero que salgo, cierro la puerta y digo, vámonos hermanos, vámonos a donde sí está el Espíritu de Dios. Pero yo creo lo que la Biblia dice. Aquí habemos corazones que buscamos el Espíritu de Dios. Y aquí hemos visto milagros. No acostumbramos los domingos nosotros, ¿verdad?, estar diciendo y pasar a alguien enfrente y que diga todo lo que Dios ha pasado, pero hemos escuchado y visto los milagros que Dios hace en la vida de las personas. Y ellos lo han compartido con otros, ¿verdad? Hemos visto el milagro, yo creo, más grande y maravilloso que puede suceder en una persona, que es un cambio de vida. El haber pasado de muerte a vida, eso es un milagro maravilloso. Hemos visto vidas transformadas, familias transformadas, gente sanada, gente libre. Hay diferentes maneras de hacer iglesia. Está bien. Hay iglesias donde sienten adorar a Dios de una manera más solemne. Está bien. Lo importante es que hay 2 o 3 congregados en su nombre y le adoran, y Dios recibe adoración como sea.
Si es con un piano y con unos himnos hermosos, excelente. Yo disfruto cuando voy a esas iglesias porque me han invitado algunos hermanos a reuniones de pastores o reuniones y disfruto. Pero hay otras iglesias donde hay instrumentos y adoramos y celebramos y algunos brincan y algunos lloran y de emoción delante de Dios. Y qué bueno, si es un corazón que está adorando a Dios y Dios está recibiendo adoración, excelente. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Sí me explico en esto? Estemos abiertos a las grandes cosas que Dios puede hacer. Vernon McGee es un hombre que en los años 70 y 80 tenía un programa de radio en Estados Unidos muy conocido. De hecho, yo sigo escuchando ocasionalmente sus estudios. Él hacía estudios de la Biblia, verso por verso, y lo explicaba, y tenía un programa de radio que era muy escuchado en aquellos años. Yo no me tocó escucharlo en vivo, pero lo escucho ahora porque están en YouTube. Y él escribió lo siguiente: el creer no es un asunto de la mente. Lo que determina lo que creemos es nuestra voluntad y nuestro corazón. Así que estemos abiertos a las grandes cosas que Dios puede hacer siempre que nos reunimos en su nombre. Estemos seguros de que la obra es de Dios, teniendo presentes los argumentos que Jesús hizo para defenderse de los ataques de los fariseos. El primero es que la fidelidad dividida destruye. El segundo es que es ilógico que alguien que dice conocer a Dios niegue a Cristo y sus obras. El tercero es que quien llega para deshacer las obras del enemigo primero le ata en el poder de Dios. Y número 4, quien sirve a Dios está con Él y recoge, no desparrama. Así que yo quiero preguntar hoy: ¿hay alguien que necesite la intervención poderosa de Dios en su vida en este momento, en este tiempo? ¿Necesitas que Dios haga algo en tu vida? Algo que sale de tus manos, algo que tú no has podido manejar, algo que tú no puedes resolver. Necesitas que Dios haga algo en tu vida. Yo creo que Dios hoy quiere hacer algo en nosotros. Amén. Pónganse de pie, por favor.